Los hombres de Putin. Cómo el KGB se apoderó de Rusia y se enfrentó a Occidente. De Catherine Belton. Primera parte. Capítulo 3. La punta de un iceberg. San Petersburgo. En el extremo suroeste de San Petersburgo, donde el Golfo de Finlandia empieza a unirse al mar Báltico, una maraña de grúas y contenedores destaca frente a las elegantes fachadas de los palacios prerrevolucionarios que se alzan al otro lado de la bahía. En una isla pequeña, montañas de chatarra retorcida y pilas de madera aguardan los contenedores, mientras al otro lado del canal, unas construcciones de ladrillo rojo que en otro tiempo fueron aduanas y almacenes de los primeros barcos mercantes anteriores a la época soviética, siguen en pie, medio abandonados entre la maquinaria pesada. A lo lejos, más al oeste aún, un muelle de hormigón conduce al lugar que a veces se conoce como Golden Gates, una extensión de cemento que acoge las instalaciones de almacenamiento de petróleo y que constituye el destacamento más estratégico de la ciudad, la terminal petrolera que fue el campo de batalla en algunas de las guerras entre malhechores más crueles de la década de 1990. El archipiélago de islas alberga el puerto marítimo de San Petersburgo, y a través de sus canales, la historia tumultuosa de Rusia siempre ha transcurrido profunda. Cuando Pedro el Grande fundó la ciudad a principios del siglo XVIII, lo hizo con la esperanza de que se convirtiera en el mayor puerto marítimo de Rusia, un vínculo vital entre las vastas extensiones de tierra euroasiáticas del país con los mercados de Occidente. Miles de siervos se deslomaron hasta morir para materializar su visión de unas mansiones barrocas imponentes y unos canales elegantes que se abrieran paso entre ciénagas gélidas y embarradas. Siempre se pretendió que San Petersburgo fuera la ventana a Occidente de Rusia, una ciudad portuaria que sacaría al país a marchas forzadas de su pasado medieval y asiático al precio que fuera. Los barcos que transportaban cargamentos de telas, té, seda y especias empezaron a llegar en grandes cantidades desde los imperios coloniales de Occidente, mientras las riquezas imperiales rusas, eminentemente madera, pieles, cáñamo y potasa, partían desde allí. Los mercaderes y los nobles de San Petersburgo prosperaban, pero con el crecimiento exponencial de la población, sus trabajadores eran de lo más oprimidos del mundo. Los estibadores cargaban y descargaban los buques, llevando los fardos a sus espaldas, sin protección alguna contra el hielo y los vientos lacerantes que atenazaban el puerto durante 6 meses al año. Cuando Vladimir Lenin congregó a los obreros de la ciudad para tumbar al gobierno provisional en 1917, los estibadores fueron los primeros en sumarse. Cuando la ciudad, que en ese momento ya se llamaba Leningrado, quedó sitiada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, el puerto se convirtió en primera línea de las desgarradoras luchas por sobrevivir a hambrunas y bombarderos. Y cuando Rusia salió con un estremecimiento de su tercera revolución del siglo XX, el puerto de San Petersburgo volvería a jugar un papel decisivo en él. Se convirtió en la zona cero de una alianza entre el KGB y el crimen organizado que expandiría su influencia por toda Rusia primero y después por los mercados y las instituciones occidentales. Ese fue el punto de partida de las alianzas empresariales del vicealcalde de la ciudad, Vladimir Putin, que trabajaba en estrecha colaboración con el líder del crimen organizado y con el petrolero que obtuvo el monopolio de las exportaciones a través de su terminal petrolífera. Las relaciones que se forjaron entonces, a través de una sofisticada red de intercambios y acuerdos de exportación, se convirtieron en el modelo de gestión futura en la Rusia de Putin.
A principios de la década de 1990, el puerto era uno de los lugares más oscuros de una ciudad desgarrada por los tiroteos entre bandas y violentas batallas por hacerse con efectivo. La historia del puerto marítimo es una historia muy sucia y muy criminal, comentó un exalto funcionario del consistorio de San Petersburgo. El puerto estaba totalmente tomado por la criminalidad. Se producían muchos tiroteos, según palabras de un exmiembro de la mayor banda criminal de la ciudad, el grupo de Tambov. El grupo que finalmente acabó haciéndose con el control formaba parte de la unión entre hombres del crimen organizado y el KGB, que llegaron a manejar el cotarro en San Petersburgo durante los años 90 del siglo pasado. Y Vladimir Putin se encontraba en su centro. Si en Moscú las fuerzas del KGB se habían mantenido en gran medida a la sombra, en San Petersburgo resultaban mucho más visibles. La economía de San Petersburgo era mucho más modesta que la de Moscú. La batalla por el dinero era mucho más cruenta, y el despacho del alcalde contaba con tentáculos que se alargaban hasta la mayor parte de los negocios. La razón principal del gran alcance del KGB en la ciudad era que el alcalde, Anatoly Sobchak, mostraba escaso interés en la gestión del día a día municipal. Eso se lo dejaba a Putin, que dirigía el Comité de Relaciones Exteriores, encargado de la supervisión de todo el comercio y gran parte del resto de los negocios de la ciudad, y a su otro delegado, Vladimir Yakovlev, que se ocupaba de los asuntos económicos de la ciudad. Sobchak y sus delegados trasladaron el despacho del alcalde desde el Palacio Mariinsky, donde tenía su sede el Consistorio Municipal Democrático, a las laberínticas oficinas del Instituto Smolny, desde las que el Partido Comunista había dirigido la ciudad a partir de los días de la toma de poder por parte de Lenin. La herencia recibida era desesperada. Las arcas de la ciudad estaban vacías. No había efectivo para pagar importaciones, y los estantes de los comercios se vaciaban deprisa. La producción interna de alimentos se hallaba en un estado deplorable. Los cereales se pudrían en los márgenes de las carreteras por la ineficacia de las granjas colectivas, situación agravada por varias malas cosechas consecutivas. Y no solo debían hacer frente a la crisis alimentaria, sino también a un incremento acusado de la criminalidad. En el caos que siguió al hundimiento soviético, las instituciones de poder parecían disolverse. Las bandas del crimen organizado hicieron acto de presencia para llenar el vacío, organizando grupos de extorsión que se dedicaban a ofrecer protección a cambio de dinero a negocios locales, y haciéndose con el comercio de la ciudad. Desde su despacho, tras las imponentes columnas de la descolorida fachada del Instituto Smolny, Sobchak parecía incapaz de enfrentarse a aquella situación de deterioro. Se trataba de un orador convincente y vehemente, que se enorgullecía de su aspecto, pero sus relaciones con lo que quedaba de las fuerzas del orden eran tensas. Sobchak era un imbécil, dijo un exalto cargo del KGB, que trabajó un tiempo con Putin en San Petersburgo. Quería llevar los trajes más elegantes, y era capaz de pronunciar discursos durante horas. Le encantaban los atributos del poder, y su esposa deseaba llevar vida de aristócrata. Le encantaba circular en limusina, pero alguien tenía que trabajar. ¿Quién iba a limpiar la mierda de las calles y tratar con los bandidos? Pocos representantes de las fuerzas del orden respondían siquiera a las llamadas de Sobchak. El exdirector del KGB de San Petersburgo se negaba incluso a compartir habitación con él, comentó el exagente del KGB. Si intentabas explicarle cómo funcionaba el tema de la seguridad, era como hablarle de física nuclear. Pero a Putin sí podías explicárselo,
podías decirle: Volodia, tenemos este problema, o este otro, y cuando él debía llamar a la policía para resolver situaciones, no le colgaban el teléfono. De modo que Sobchak llegó a confiar en Putin, que mantenía una red de contactos con la cúpula del KGB de la ciudad, Víctor Cherkesov, el que había sido su mentor en el temido quinto directorio del KGB de Leningrado. Dedicado a la lucha contra la disidencia, era el nuevo jefe del FSB de San Petersburgo, la agencia que había sucedido al KGB. Putin se convirtió en el hombre de referencia para tratar con los cuerpos policiales. Era alguien que podía llamar a alguien y decirle: tenemos que hacer algo, porque si no, esto va a ser una pesadilla, explicó el exfuncionario del KGB. Podía coincidir con un general que antes había dirigido las fuerzas especiales, que podía explicarle cómo manejar cierta situación y quizá proporcionarle apoyo. Eran personas con conexiones. El sistema se había desmoronado, pero una parte seguía existiendo. Lo que salió de ese caos y ese hundimiento y de la ineficacia de Sobchak fue una alianza entre Putin, sus aliados del KGB y el crimen organizado que quería dirigir gran parte de la economía de la ciudad en beneficio propio. En lugar de buscar imponer el orden por el bien de la población de la ciudad, el único orden que imponían era básicamente el que les beneficiaba a ellos. Sobre todo, el hundimiento soviético se traducía en más oportunidades para su propio enriquecimiento, y más concretamente, para que Putin y sus aliados del KGB creasen una especie de caja B, estratégica con la que mantener sus redes y asegurar su posición en los años venideros. Ese fondo para la extorsión hundía sus raíces en los planes de intercambio de las empresas amigas dirigidas por el KGB. Posteriormente, se extenderían hasta el puerto, y más tarde, aún a la propia terminal petrolífera. Recorriéndolo todo estaba el grupo de Tambov, la organización criminal establecida en San Petersburgo. Según un exagente local del FSB, se trataba de un negocio que consistía en asesinar y saquear. Las manos del grupo de Tambov estaban manchadas de sangre. Faltaba poco para que terminara el año 1991, cuando Marina Salie se percató por primera vez de que algo fallaba. La demócrata recalcitrante, que llegó a rivalizar con Sobchak como líder democrática de San Petersburgo, había sido contratada por el máximo representante del consistorio para que buscara maneras de superar la crisis alimentaria. Geóloga intrépida de 50 y tantos años, ojerosa y de pelo entrecano, Salie era incansable. Ese otoño presionó con éxito a la ciudad para que introdujera un sistema de cartillas de racionamiento. Era la primera vez que la comida se racionaba desde los espantosos días de las hambrunas durante el sitio de Leningrado. A continuación, decidió proponer un sistema de intercambio que permitiera a la ciudad trocar materias primas a cambio de importaciones de alimentos. Le parecía la única manera de salir de aquel impasse. Se trataba de un sistema que ya se había aplicado a nivel federal para abordar la crisis a la que se enfrentaba todo el país. El gobierno de Moscú había empezado a publicar cuotas que permitían la exportación de cantidades fijas de recursos naturales en posesión de empresas estatales, como productos derivados del petróleo, metales y madera, a cambio de comida. Pero cuando Salie empezó a presionar a la oficina del alcalde para que se solicitaran las cuotas de exportación para San Petersburgo, le llegaron rumores de que éstas ya habían sido concedidas al Comité de Relaciones Externas de Putin. ¿Qué cuotas? ¿Dónde están las cuotas? Oficialmente nadie sabía nada. Le contaría posteriormente a una entrevistadora. Cuando intentó obtener más información de la oficina del alcalde, nadie respondió a sus cartas. Marina descubrió que el plan
llevaba aplicándose como mínimo desde principios de diciembre, y no se había informado a nadie. El problema más grave era que las importaciones de alimentos esperadas no aparecían por ninguna parte. Con la llegada del nuevo año, San Petersburgo solo contaba con reservas para un mes más. Sally propuso una investigación parlamentaria para exigir información sobre los acuerdos. Cuando Putin finalmente se plegó a las exigencias y se presentó ante el Consejo Municipal con la mirada turbia y desafiante, llegó con apenas 2 páginas de anotaciones e informó a los representantes que todo lo demás estaba sujeto al secreto comercial. Lo que contó el consistorio difería enormemente de los documentos que Sally consiguió finalmente recuperar del Comité Aduanero Estatal y de otros funcionarios a medida que avanzaba en su investigación. Cuando logró hacer encajar todas las piezas, quedó claro que el comité de Putin había entregado más de $95 millones en licencias de exportación a una oscura telaraña de empresas pantalla, pero que prácticamente ninguno de los alimentos importados que se esperaban a cambio había llegado a la ciudad. El gobierno federal había aprobado otras cuotas de exportación por valor de $900 millones, incluida una partida de aluminio valorada en $717 millones. Resultó imposible determinar si Putin se había adelantado y había ofrecido esos otros 900 millones en cuotas a otras empresas que también se esfumaron con lo recaudado, pues Sally no tuvo acceso a más documentación. En todo caso, sus sospechas iban en esa dirección. A medida que Sally y sus delegados estudiaban con más detalle los documentos, el escándalo parecía crecer. Funcionarios estatales de aduanas y representantes de San Petersburgo, adscritos al Ministerio de Comercio Exterior, habían escrito a Putin para quejarse de que hubiera emitido licencias de exportación, violando las leyes que regían aquellos acuerdos de intercambio. Un experto contratado por el comité de Sally advertía de que las empresas implicadas eran tan oscuras que podían desaparecer con la recaudación de las ventas de la noche a la mañana. La mayoría de ellas iban a recibir comisiones astronómicas por sus servicios, entre el 25 y el 50% del valor de los acuerdos, en lugar del 3 o el 4% habituales. Un puñado de contratos parecía autorizar a las empresas a adquirir materias primas por un precio mucho menor al del mercado. Una cuota asignada por Putin permitía a una empresa creada hacía apenas 2 meses de la aprobación del plan adquirir 13.997 kilos de metales raros por un importe 2.000 veces menor que el del precio del mercado global, lo que le permitiría recoger inmensos beneficios cuando los vendiera en los mercados mundiales. El plan que había desenmascarado Sally era casi idéntico a las prácticas desarrolladas por las iniciativas mixtas del KGB en los días finales de la Unión Soviética, que habían hecho que grandes cantidades de materias primas salieran del país desde empresas de propiedad estatal a los bajos precios interiores soviéticos, mientras los beneficios de las ventas subsiguientes a precios internacionales mucho más altos se quedaban en cuentas bancarias del extranjero. En aquella época, cualquier empresa que quisiera exportar materias primas debía recibir una licencia especial del Ministerio de Comercio Exterior, cuyas filas estaban copadas en su mayoría por colaboradores del KGB. Cuando el gobierno ruso aprobó una serie de planes de intercambio destinados a frenar la inminente crisis humanitaria posterior al hundimiento soviético, los acuerdos siguieron una ruta similar. Pero Putin contaba con un permiso especial para asignar sus propias cuotas, licencias y contratos en el caso de los denominados pactos del petróleo por alimentos,
saltándose la necesidad de acordarlos uno por uno con el ministerio. Se lo había concedido el mismísimo ministro de Comercio Exterior, Piotr Aven, el mismo economista con gafas que había colaborado estrechamente con Gaidar en las reformas a principios de la década de 1980 y que posteriormente había protegido a Putin cuando los acuerdos del petróleo por alimentos empezaron a cuestionarse. Uno de los contratos que Putin aprobó era el de una iniciativa mixta soviético-finlandesa llamada Sphinx, a la que a finales de diciembre de 1991 le fue concedida una cuota para comerciar con carburante diésel, cemento y fertilizantes a cambio de 200,000 toneladas de cereal para ganado. Otra era una entidad soviético-alemana llamada Tamigo, a la que se concedió licencia para comerciar con 500 toneladas de cobre a cambio de suministros de azúcar y aceite de cocina. Zhishkop, la empresa que consiguió el contrato para adquirir 13,997 kilos de metales raros por un precio 2,000 veces inferior al del mercado, estaba copresidida por el hermano de uno de los compañeros de clase de Putin que compartía con él su amor por las artes marciales. Otro receptor de las cuotas de diésel era una empresa llamada Intercommerz, dirigida por Gennady Miroshnik, delincuente sentenciado que había participado en un plan para evadir 20 millones de marcos alemanes de los fondos destinados a la reubicación de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética de Alemania del Este. Posteriormente, Lyudmila, la esposa de Putin, le contó a una amiga que Intercommerz estaba vinculada a unos alemanes del Este que su marido había conocido en Dresde. Los acuerdos de intercambio se concedieron a sus amigos, comentó Alexander Beliayev, a la sazón director del Consejo Municipal de San Petersburgo, que supervisó la investigación de Sally. Tenían que concederse a personas en las que Putin confiara. En esa época no existían los procedimientos legales de licitación, por lo que estaba claro que se concederían a gente que él conociera personalmente, a personas a las que pudiera controlar. En el caso de las ventas de productos petrolíferos, en su mayoría estaban vinculados a Kirishi. Eran prácticamente monopolistas. Eran Timchenko, Katkov, Malov. Todo indicaba que los hombres a los que Putin concedía los acuerdos parecían representar mucho más que una red de amigos. Uno de ellos, Gennady Timchenko, era un hombre vivaz, de sonrisa encantadora, que hablaba con fluidez alemán e inglés y que chapurreaba francés. Él y sus socios, Andrei Katkov y Yevgeny Malov, habían fundado la distribuidora petrolera Kirishneftechimexport. Cuando Gorbachov empezó a liberalizar el comercio en 1987 y otorgó a 70 organizaciones, entre ellas la refinería petrolífera de Kirishi, cercana a Leningrado, el derecho a comerciar al margen del monopolio soviético. Lo único que habían hecho Katkov y Malov en sus anteriores puestos del Ministerio de Comercio Exterior soviético había sido poner sellos y archivar documentos de acuerdos de exportación, y aprovecharon al momento la ocasión de crear su propio negocio. Timchenko parecía ser otra cosa. En su biografía oficial se decía que había trabajado como ingeniero jefe en el Ministerio de Comercio Exterior, pero según 3 personas familiarizadas con el asunto, había emprendido un camino muy distinto. Había estudiado alemán junto con Putin en la Academia Bandera Roja del KGB antes de que a Putin lo destinaran a Dresde y a Timchenko a Viena y Zúrich, donde según 2 exaltos cargos de los servicios de inteligencia rusos, había trabajado como agente encubierto en organizaciones comerciales soviéticas. Es posible, según un tercer funcionario,
que hizo declaraciones al periódico ruso Vedomosti, que lo enviaran allí a manejar cuentas bancarias que financiaban las redes ilegales del KGB. No descarto que Timchenko conociera a Putin en ese periodo, me contó pícaramente uno de los exfuncionarios. Timchenko ha negado reiteradamente cualquier relación con el KGB y afirma que ese vínculo es falso. Un directivo ruso de banca, vinculado a los servicios de seguridad, también indicó que mantuvo relación con Putin durante su etapa de Dresde. Si bien Timchenko también ha negado con anterioridad que su Kirishnevetekimexport hubiera estado implicada en los acuerdos del petróleo por alimentos, salpicados por los escándalos, y ha añadido después que todas las actividades de su empresa han sido siempre transparentes y legales. Uno de los ex-socios de Timchenko me contó que su empresa sí había participado en ellos, como también lo hicieron otros dos de sus asociados. Estos insistieron en que todos los alimentos que les encomendaron importar se habían entregado en San Petersburgo, pero en general el plan acabó en un fracaso estrepitoso. Apenas una pequeña fracción de los alimentos que debían importarse acabó apareciendo. Sally sospechaba que, eso sí, las redes del KGB se estaban preservando. Esta le contó a una amiga que creía que con su investigación había descubierto la punta de un iceberg. Según ella, lo que había debajo era una estructura inmensa que tenía sus orígenes en los fondos ilegales del KGB en el extranjero, y que aquel plan estaba diseñado para mantener sus redes. Y resulta que Sally estaba probablemente en lo cierto. Sally estaba loca. Todo eso ocurrió, sí, pero se trataba de operaciones comerciales absolutamente normales. ¿Cómo le vas a explicar algo así a una señora menopáusica? Era mayo de 2013, más de 20 años después de que se organizara ese plan, y Felipe Turover, un exalto cargo del directorio de la inteligencia exterior del KGB, contaba por primera vez la historia de cómo había ayudado a Putin a diseñar el plan del petróleo por alimentos en San Petersburgo. Estábamos sentados al sol en la terraza de una cafetería de Boadilla del Monte, una tranquila localidad de las afueras de Madrid. El plan que se había presentado públicamente a principios de la década de 1990 como mecanismo para conseguir unas importaciones de alimentos muy necesarias, tenía, según Turover, un propósito muy distinto. Nunca se pretendió que los alimentos llegaran. Había problemas mucho más graves que atender. Todas esas chorradas sobre el informe de Marina Sally. Aquello era totalmente irrelevante. La situación era de derrumbe total. Había una falta absoluta de financiación federal para proyectos, y Moscú solo bebía y robaba. Para que no todo se hundiera, teníamos que hacer algo. Aquello era como un barco sin capitán, y cuando intentas mover el timón, se rompe y se te queda entre los dedos. Así eran las cosas. Si no nos hubiéramos puesto manos a la obra, San Petersburgo se habría hundido en la mierda. Con cuerpo de culturista, la cabeza rapada y gafas oscuras, Turover tenía una risa demoníaca y un cofre del tesoro lleno de historias sobre el hundimiento soviético. Pertenecía a la élite de los servicios de inteligencia exteriores soviéticos. Su padre había enseñado lenguas en la Academia Bandera Roja del KGB y había ejercido de traductor de Leonid Brezhnev, Giulio Andreotti, el longevo primer ministro italiano, se contaba entre sus amigos. En la época soviética, Turover había trabajado estrechamente con Vladimir Osinstev, el legendario Komitetchik que dirigía la división denominada
de tecnología del partido del Departamento Internacional del Comité Central, dedicado a operaciones clandestinas y a agentes ilegales en países en los que el Partido Comunista estaba prohibido. En el caos que siguió al hundimiento soviético, a Turover le encargaron buscar maneras de pagar las deudas a las empresas amigas que formaban el meollo de los planes financieros clandestinos del KGB y las operaciones de influencia puestas en práctica por el partido en el extranjero, muchas de las cuales, además, suministraban equipos esenciales, incluidas infraestructuras energéticas a la Unión Soviética a precios hinchados. El problema era que cuando la Unión Soviética se desmoronó, Rusia había acordado asumir toda la deuda externa de las antiguas repúblicas soviéticas a cambio de sus bienes en el extranjero, e inmediatamente después se había declarado en quiebra. Se anunció una moratoria internacional sobre toda la deuda externa de Rusia. Turover, que necesitaba esquivar ese hecho a fin de pagar a las empresas amigas sin que nadie lo descubriera, aseguraba que aquellos planes de intercambio se organizaron en realidad para poder cumplir con ese cometido. Con el tiempo, estableció un canal de pago a través de un pequeño banco suizo en Lugano, según consta en documentos. No podíamos decir que pagábamos a alguien y no pagar a Philip Morris, explicó. No se trataba de un asunto menor. Algunas cosas debíamos pagarlas enseguida. Si no pagábamos por el equipo de las plantas nucleares, se produciría una catástrofe. Cuando el país dejó de existir, todo el mundo dejó de enviar suministros. También contó que lo habían enviado a San Petersburgo para ayudar a Putin a establecer su propio plan de pago de deudas a algunas de sus empresas amigas. Una de ellas, afirmaba, era una firma italiana llamada Casa Grande del Favore, que según él era una entre un puñado de empresas de ingeniería capaces de llevar a cabo operaciones delicadas necesarias para las reparaciones del sistema de alcantarillado que atravesaba la miríada de canales de San Petersburgo. Teníamos que pagarles, porque si no terminaban el trabajo, la ciudad quedaría cubierta de mierda hasta lo alto de sus cúpulas. Él le aconsejó a Putin que estableciese el plan del petróleo por alimentos, porque necesitamos contar con instrumentos operativos para poder pagar a alguien deprisa. Turover, básicamente, estaba admitiendo que desde el principio el plan tenía como finalidad no conseguir importaciones de alimentos, sino crear una caja B de divisa fuerte para la ciudad. Pero sin ninguna clase de supervisión, no había manera de saber si parte de los fondos se usaban para pagar las deudas a las empresas amigas o si en realidad se desviaban a redes de agentes del KGB que seguían operando en el extranjero. Turover aseguraba que no había ninguna otra manera de operar, porque el Banco Estatal de Rusia, a cargo de las operaciones exteriores, el Vneshekonombank, se encontraba en estado de quiebra. Todas sus cuentas habían quedado congeladas el 1 de enero de 1992, cuando el gobierno ruso anunció que se había quedado sin fondos. Era por pura necesidad, justificó Turover. No era posible pagar los gastos de la ciudad de ninguna otra manera. Cualquier cuenta en divisa fuerte que estuviera relacionada oficialmente con el consistorio quedaría congelada, así como otras cuentas bloqueadas a causa de la quiebra soviética. Haberla depositado en las cuentas de la ciudad habría sido como guardar efectivo en bolívares venezolanos. Pero si tenías fondos en alguna parte, en cuentas extranjeras, en Liechtenstein, podías pagar inmediatamente. El Banco Central de Rusia había usado ese mismo razonamiento para intentar exculparse al explicar un escándalo que había aflorado también en la década de 1990. Un tiempo más tarde,
cuando se supo que había transferido decenas de miles de millones de dólares de las reservas de divisas del país a través de una pequeña empresa offshore en Jersey llamada Fimaco, que se había creado en noviembre de 1990, poco después de que Ivashko hubiera ordenado la creación de la economía invisible del partido. El director del Banco Central ruso defendió posteriormente la necesidad de aquellas transferencias secretas a través de Fimaco para proteger los fondos y evitar que fueran confiscados una vez que la Unión Soviética se hubiera declarado en quiebra, y para pagar la deuda exterior de la red de la banca soviética internacional. Pero el grado de supervisión de todas aquellas transacciones había sido inexistente, y muchos sospechaban que en lugar de pagar las deudas, casi todo el dinero se había usado para financiar las redes del KGB en el extranjero. En muchos aspectos, las operaciones del Banco Central con Fimaco y el plan de Putin del petróleo por alimentos estaban cortados por el mismo patrón. Parecían formar parte del dinero negro del régimen ruso y carecían hasta tal punto de transparencia que podían usarse con la misma facilidad como la caja B personal de los funcionarios que dirigían Rusia. Turover insistía en que Putin nunca había robado de aquellos fondos que había contribuido a crear a través del plan del petróleo por alimentos. Pero sí gastaba dinero, por supuesto. Claro que se gastó parte del dinero y de alguna manera gestionaba ese dinero porque debía viajar, pagar hoteles y seguramente también tenía que comer. Básicamente, lo que se había creado era lo que en el argot criminal ruso se conoce como un obshak, un fondo común de dinero o una caja B para una banda criminal. Se trataba de un modelo basado en la entrega de riquezas a una red fuertemente controlada de estrechos aliados en que las líneas entre lo que se usaba para operaciones estratégicas y lo destinado para uso personal resultaban siempre convenientemente borrosas. Ese modelo se convirtió en la base de la cleptocracia del régimen de Putin y posteriormente también de sus operaciones de influencia, y estaba basado en las redes clandestinas y en los sistemas de pago del KGB. En cuanto a Sally, resultó relegada como figura política. Sobchak puso trabas a cualquier otra investigación sobre los acuerdos del petróleo por alimentos de su joven protegido. A mediados de la década de 1990, la geóloga se trasladó a Moscú, donde su voz quedó ahogada en medio del griterío político de la capital. Sin embargo, en vísperas de la elección de Putin como presidente, volvió a aparecer con la publicación del primer artículo de investigación en profundidad sobre aquellos acuerdos, que tituló B. Putin, el presidente de una oligarquía corrupta. Aunque sus hallazgos causaron furor entre los liberales, tuvieron poco impacto a nivel nacional. Poco después de las elecciones, Sally se retiró al campo, cerca de la frontera de Finlandia, a muchos kilómetros de distancia de la localidad más cercana por una carretera infernal. Solo un puñado de periodistas se aventuraron a ir hasta allí para entrevistarla. Pero aquel plan y la investigación que Sally realizó sobre él siguieron siendo su obsesión hasta el día de su fallecimiento, que se produjo en 2012, apenas unas semanas después de que Putin iniciara su tercer mandato presidencial. Ella sabía que en aquellos acuerdos había llegado a vislumbrar la naturaleza de su régimen. Submarinista, soldado, comerciante, espía. Los hombres del KGB que quedaron a cargo de San Petersburgo junto a Putin tenían una mentalidad mucho más comercial que los de la generación precedente. Aunque lloraban el hundimiento del Imperio Soviético,
muchos de los más jóvenes, integrantes del escalafón intermedio de los servicios de seguridad, como el propio Putin, habían adoptado enseguida el credo del capitalismo y rechazado los dogmas del Partido Comunista. Para esa nueva generación, había sido el comunismo el que había fallado al imperio, abandonándolos a ellos a su suerte en Afganistán y dejándolos tirados en Alemania del Este. Consideraban que el comunismo los había traicionado, comentó Andrei Ilarionov, el exasesor económico presidencial de Putin. Ellos eran producto de las operaciones que el KGB había lanzado en los años finales del gobierno soviético para crear redes de empresas extranjeras. El secretismo que rodeaba aquellas actividades significaba que desde el principio los métodos de los hombres del KGB de los 80 del siglo pasado parecían operaciones de lavado de dinero. Una vez que acabó el plan del petróleo por alimentos, los aliados de Putin empezaron a trasladarse al puerto marítimo, que en un primer momento, junto con la terminal petrolífera y una flota de barcos, formaba parte de un inmenso conglomerado de empresas conocido como la Flota Naviera del Báltico de Leningrado, o BMP. Para los hombres del KGB de San Petersburgo, la BMP llevaba tiempo siendo un activo estratégico, y la historia de cómo la gente de Putin se apoderó de ella está inextricablemente relacionada con la creación de una alianza entre el consistorio de Putin y el grupo del crimen organizado más notorio de la ciudad, el grupo de Tambov. En la época soviética, el KGB había dotado a los buques de aquella flota de asesores comerciales para los capitanes. Conocían al dedillo sus rutas comerciales, sus cargamentos, el contrabando y el dinero que podía obtenerse. En su época de máximo apogeo, centenares de barcos zarpaban de Leningrado cargados de productos derivados del petróleo, metales y cereales, al tiempo que otros llegaban desde puntos tan lejanos como Sudamérica con fruta, azúcar y artículos de contrabando básicos para las operaciones clandestinas y la obtención de efectivo. En aquellos días, la BMP aportaba el flujo de efectivo más estratégico de la ciudad. Aún en 1991, el año del hundimiento soviético, sus beneficios netos eran de centenares de millones de dólares. No poseía solamente casi 200 barcos de pasajeros y de carga, sino que controlaba también el puerto de Leningrado en su totalidad, incluida la terminal petrolífera, así como los puertos vecinos de Vyborg y Kaliningrado. Se trataba de una pieza clave para la riqueza de la ciudad. El hombre que dirigía la flota del mar Báltico en el momento de la Revolución de Rusia, Víktor Jarchenko, era un liberal declarado, que con la perestroika de Gorbachov había obtenido permiso del gobierno para hacer de la empresa su propio feudo. De mandíbula prominente y fornido como un tanque, Jarchenko se había vuelto cada vez más independiente. Había pasado de vivir su infancia en un orfanato a convertirse en uno de los empresarios más respetados de la ciudad. En 1990, estando bajo su control, la BMP se convirtió en una empresa que le alquilaba el Estado y que conservaba el 50% de sus beneficios para reinvertirlos. Había trabado amistad con Yeltsin, y cuando el régimen comunista se hundió tras el golpe fallido de agosto, él discretamente expulsó a todos los hombres del KGB de la flota. Jarchenko se estaba forjando un poder independiente justo en el momento en que los hombres del KGB pretendían hacerse urgentemente con el control del flujo de caja. Con el caos del hundimiento soviético y con la pretensión de los grupos del crimen organizado de apoderarse de un pedazo del puerto y la terminal petrolífera,
Tardaron un año en aplicar su venganza. Uno de los primeros movimientos tuvo lugar en silencio. Una noche de febrero de 1993, Víctor Harchenko regresaba en tren a su casa de una reunión con Yeltsin en Moscú cuando la policía detuvo el Flecha Roja que circulaba por las afueras de San Petersburgo. Lo bajaron del convoy. Lo acusaron de desviar $37,000 de la flota del mar Báltico y lo encarcelaron. A Harchenko lo dejaron en libertad bajo fianza 4 meses después, pero lo cesaron de su cargo al frente de la BMP. Los hombres del KGB de San Petersburgo instalaron allí a su propio director. Vendieron la flota de barcos uno por uno y los traspasaron a una miríada de empresas offshore. Durante el proceso, uno de los directores de la BMP murió abatido a tiros. Aquello fue un verdadero saqueo, comentó uno de los colaboradores de Harchenko. Vendieron los barcos a cambio de nada. Todo desapareció. Se lo llevaron todo fuera del país. A los excolaboradores de Harchenko todavía les da miedo hablar sobre lo que ocurrió entonces, o sobre quién estaba detrás de aquel ataque. Pero las huellas de los hombres del KGB de la ciudad se hallaban por todas partes. Necesitaban limpiarse las botas y comer, comentó uno. No se detenían ante nadie. Se apoderaron de la BMP y la saquearon. Ese saqueo fue un aperitivo de las operaciones que estaban por llegar. Los hombres del KGB habían doblegado a su antojo a las fuerzas policiales de San Petersburgo para apoderarse del eslabón comercial más importante de la ciudad. A Harchenko lo cesaron como director de la BMP en un momento crucial. Simultáneamente, el puerto y la terminal petrolífera se desgajaban de la flota del mar Báltico y se convertían en entes separados, y el consistorio de Putin los privatizaba. Derribaron los muros del puerto de la BMP, explicó un ex colaborador de Harchenko.